palabra. Usa al hermano Fernando, Señor. Prepara nuestros corazones para que con sencillez y con amor recibamos tu palabra en nuestros corazones. Inspira tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos, hermanos. Bueno, saludo al hermano Orbein, miembro del consistorio de ancianos, al hermano Holguín, supervisor de este distrito, y a sus compañeros, los hermanos presbíteros, y a todos los demás directivos que están aquí en esta mañana, al hermano vicevedor y a las áreas de educación cristiana, la música artística, y a todos ustedes como hijos de Dios. Reciban el saludo en el nombre de Jesucristo. Vamos a mirar la palabra del Señor. Hay un tema y es: somos uno en la misión. Ese es el tema de la predicación. Hay una porción de la palabra de Dios que se encuentra en Marcos 16:16. Dice así la palabra del Señor: saludo también a los que están siguiendo esta convención por internet. Dice así la palabra de Dios: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Siéntense, tengan la gentileza. Bien, esa es nuestra misión. Allí está enmarcada en estos versículos. Y dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Esa es la misión que tiene nuestra iglesia, porque es la misión que está consignada en la palabra de Dios de parte de nuestro Señor Jesucristo. Es algo que es de gran responsabilidad y tiene un gran propósito. Esta predicación del evangelio tiene como propósito principal que el ser humano lo crea. Aquí lo dice: el que creyere. Así que el objetivo principal es que los hombres crean en el evangelio. El pecado entró a causa de la incredulidad. Así que ahora los hombres necesitan creer en el evangelio. Y al creerlo, que lo reciban. Porque es posible que alguno dice creer en el evangelio, que le gusta, pero no lo recibe. Y si lo recibe, cuando lo reciba, lo viva. Porque algunos son evangélicos, pero no viven el evangelio. Algunos son cristianos y solo lo tienen como algo social religioso. Y de esta forma desvirtúan el evangelio. En la palabra de Dios nos muestra
que el Evangelio hay que recibirlo, porque los discípulos que oyeron primeramente al Señor Jesucristo, cuando lo oyeron, lo recibieron. Dice el capítulo 4 de San Marcos, el versículo 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Dice también en Hechos 17, en el versículo 11, que las personas de Berea fueron más nobles que las de Tesalónica, porque cuando escucharon a Pablo predicar, ellos escudriñaron las Escrituras y las siguieron para cerciorarse de que era así como se les estaba diciendo. Luego hay que, al creer el Evangelio, recibirlo. Y dije que cuando se le recibe hay que vivirlo, porque en la palabra de Dios, allá en la carta a Filipenses, nos dice en el capítulo 1, el versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. O sea que hay que creerlo, hay que recibirlo, pero también hay que vivirlo. Y al vivirlo es necesario que, si usted vive el Evangelio, lo predique. Porque esa es la misión: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Sea en Panamá, en Estados Unidos, en la China, en África, la misión es predicar el Evangelio. Porque a veces podemos vernos tentados a decir otra cosa, pero la única orden que hay aquí es esa. El apóstol Pablo le dice a la iglesia en Roma, cuando le escribe su carta, le dice a sabios y a no sabios, a griegos o a judíos: soy deudor y me es impuesta la necesidad, y ay de mí si no predico el Evangelio. Y por eso es interesante que la predicación del Evangelio sea llamada una locura, porque los creyentes son salvos por la locura de la predicación del Evangelio. El Evangelio, entre otras cosas, es una buena noticia. En un mundo lleno de tantas noticias, la mayoría adversas, hay una buena noticia todavía, y ese es el Evangelio. Bendito el Señor. Bendito el nombre de Jesús. La Biblia dice, hablando Pablo a Timoteo: estas cosas te escribo para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, y manifestado en carne fue visto de los ángeles. Así que un día los ángeles iluminaron todo el cielo
en las horas de la madrugada y comenzaron a decir: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Y los pastores que cuidaban el rebaño a esas horas se sintieron sorprendidos y asustados. Seguramente pensaron en salir corriendo, pero entonces un ángel les dijo: no temáis, solo queremos darle una buena noticia. Será de gran gozo para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esa es la buena noticia del Evangelio, que hay un Salvador que se llama Jesucristo y es el dueño de todo. Bendito su nombre. Lo hallaréis acostado en un pesebre, envuelto en pañales. Por eso el asombro de los ángeles, porque estaban viendo a Dios manifestado en carne como un niño en un pesebre. Por eso se maravillaron. Pero para que esta locura del Evangelio alcance su objetivo, hay que ser uno. Hay que ser uno. Acuérdese que mi tema es: somos uno en la misión. Y para que la locura del Evangelio alcance su objetivo y cumpla su propósito, hay que ser uno y hay que guardar esa unidad. Y después de guardarla, hay que perfeccionarla. Eso no me lo inventé yo. Eso está en San Juan 17, cuando Jesucristo comienza a orar por sus discípulos. Y dice la palabra de Dios en San Juan 17: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Óigalo bien, hermano. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. O sea que se necesita que seamos uno. Que no haya desavenencias en el cuerpo, que tengamos el mismo sentir. Por eso cuando Pablo le escribe a los corintios, les dice: oigo que entre vosotros hay divisiones, porque unos dicen yo soy de Pablo, y otros yo soy de Cefas, y otro yo soy de Cristo. Dice: ¿acaso Pablo fue crucificado por vosotros? ¿O lo fue Cefas? Porque realmente lo importante es que nosotros seamos conscientes, no solo que lo sepamos de memoria,
sino que seamos conscientes de quién es el Evangelio. En Marcos 1 dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y en Romanos 1 comenzando dice: Pablo, siervo de Jesucristo, apartado para el Evangelio de Dios. Y hay un solo Evangelio. O sea que el Hijo de Dios es Dios mismo manifestado en carne, que vino a traernos una buena noticia. Y es que por fin había un Salvador. Pero ese era solo el comienzo del anuncio. Bendito el Señor. Pero para que ese anuncio sea una realidad, para que ese anuncio, como hemos dicho, sea recibido, los que todavía no pertenecen al cuerpo de Cristo necesitan ver en nosotros a Cristo y vernos unidos a Él, porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y si la gente puede tener alguna esperanza, solamente la pueden tener en Cristo. Así que por eso la Biblia dice en Efesios 4: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, sea pronto, rápido, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces ahí surge un principio importante: la paz. El gobierno hace un tiempo tenía un programa en la televisión que decía: la paz comienza por casa. Entonces, la paz debe reinar aquí en medio nuestro. Amén. Porque es un principio cristiano y porque es una doctrina fundamental de la iglesia y porque Jesús mismo es nuestra paz. Imagínense que un día, cuando Poncio Pilato no tenía o no hallaba qué hacer con Jesucristo, parece que se sentía comprometido y no hallaba una salida y no quería comprometerse más. Y se acordó, o le dijeron, que Jesús vivía en la jurisdicción de Herodes y se lo envió allá. Herodes quiso que Jesús hiciera algún milagro, pero Jesús no le respondió nada. Y entonces se lo regresó a Pilato. Pero la Biblia dice que con el solo hecho de pasar de las manos de Pilato a Herodes y de Herodes a Pilato, se hicieron amigos, porque eran enemigos. Pero por el solo hecho de Jesús ir de una mano a otra, se hicieron amigos. O sea que si Jesucristo vive y reina en medio nuestro, necesariamente aquí todos tenemos que ser amigos. La Biblia dice: si alguno quiere ver días buenos, refrene su lengua del mal, sus labios de hablar engaño, busque la paz y sígala. A veces hay hogares en dificultad porque se dicen cristianos, pero no viven en paz y quieren ver días buenos, quieren prosperar económicamente, quieren que todo les salga bien, pero si no están en paz.
Y la Biblia es clara, la Biblia dice: seguid la paz con todos, sin la cual nadie verá a Dios. Y alguno dirá que conoce la Biblia y dice: pero se le olvidó la santidad. Es que no hay santidad sin paz. Porque el que no vive en paz no está en santidad. Porque la santidad es resultado de la paz con Dios primeramente. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que si tú quieres ver días buenos, que la economía se mejore cada día, que las relaciones interpersonales progresen, necesitas que haya paz. Y es posible que ya la tengas si te arrepentiste, te bautizaste, te llenaste con el Espíritu Santo, pero que no seas consciente que la tienes. Es más, Jesucristo dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Y no como el mundo la da, porque el mundo dice tener paz, pero sigue en conflicto. Pero estas cosas os he escrito para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que esta mañana hay un mundo vencido. Con razón el salmista decía: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. No temeremos, aunque los montes sean removidos. Bendito el Señor. Oh, bendito su nombre. Esa unidad, hermano, hay que perfeccionarla. Y para eso tenemos que ser solícitos. Cuando el hombre se rebeló contra Dios en el huerto del Edén, cesó la paz en el corazón del hombre. El corazón del hombre fue de continuo hacia el mal, pues fue expulsado de la presencia de Dios, fue destituido de la gloria de Dios y quedó en la orfandad más grande, oprimido por el diablo, esclavizado por el pecado, a causa del temor que le tenía a la muerte. Se dejó llevar por sus propios deseos, por la concupiscencia de la carne, y comenzó a su propia voluntad, la voluntad de la carne, y anduvo en sus propios pensamientos. Se volvió cada vez más violento, y la maldad se multiplicó, y se corrompió toda carne, y por esa causa Dios envió el diluvio. Pero dice la Biblia que Noé halló gracia y Dios lo salvó a él y a su familia. Porque era que los hijos de Dios en ese tiempo se casaron con las hijas de los hombres porque solamente por la única razón que las vieron bonitas. Pero esa no es razón para casarse. Solamente por eso. Y claro, cuando se casa alguien solamente por eso y pasan algunos años y ya el cónyuge no se ve tan bonito, entonces ya quiere buscar algo que sea bonito. Y es así como vemos que ellos se corrompieron porque la base de la familia, que es el matrimonio, ellos no lo hicieron bien hecho. Pero dice que Noé halló gracia y fue perfecto en sus generaciones. Parece ser que tenía un buen hogar, porque no se ve ninguna protesta de su familia al entrar al arca. Bendito el Señor. Y es que el Señor necesita que en la iglesia haya familias que tengan hogares sólidos y, como dicen ahora, un término muy de moda, resilientes, que sean capaces de resistir
el embate de cualquier adversidad que se presente. Y es que para eso tenemos al Salvador, porque ya el profeta había dicho: y será aquel varón como escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión, como la sombra de un gran peñasco en tierra calurosa. Tenemos donde escondernos. Tenemos un escondite maravilloso. Bendito el Señor. Así que Noé entró en el arca y Dios cerró la puerta. Y el diluvio terminó con todo vestigio de vida en la tierra. Y cuando Noé salió del arca, edificó un altar y ofreció un holocausto, y percibió Jehová grato olor, y esto lo movió a decir en su corazón que no volvería a maldecir la tierra ni a destruirla con otro diluvio. Las generaciones después de Noé no cumplieron con la misión que Dios les encargó. Antes quisieron llegar al cielo por sus propios medios, y Dios los mandó confusión para que no se entendiesen, y los esparció sobre toda la tierra. Ellos se construyeron una torre porque querían descubrir los secretos del cielo. Parece ser que había un hombre que fue el primer rey, que era un vigoroso cazador en contra de Jehová. Pero entonces vino la confusión. No quedó uno que se entendiera con el otro. Porque la orden cuando Noé salió del arca era: multiplicaos, llenad la tierra, ¿verdad? Esa era la orden. Pero ellos se quedaron en la llanura de Sinar. Allí se amontonaron. Y entonces empezaron a ponerse de acuerdo para hacer lo malo. Hagamos una torre que llegue hasta el cielo, que si somos esparcidos, quede la fama nuestra a través de esta construcción. Porque al ser humano le gusta la fama. Pero no es que la fama sea mala, sino depende del medio que uses para alcanzarla. Porque sabe que la fama procede de Dios, y el poder procede de Dios, y las riquezas proceden de Dios, y todo procede de Dios. Pero el hombre en su pensamiento extraviado lo busca fuera de Dios. Y por eso cuando tiene poder se vuelve loquito. Y cuando tiene dinero cae en los vicios y se degrada, cae en la idolatría, se enamora hasta de él mismo. Bendito el Señor. Pero qué bueno escuchar a aquel hombre que dijo: las riquezas proceden de ti, las fuerzas proceden de ti, todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Qué bueno reconocer la bondad de Dios, y con lo que nos da servirle a Él en la misión que Dios nos ha encargado. Hasta ese momento Dios había tratado universalmente con el hombre, pero el hombre se desviaba. El hombre, su corazón, sus pensamientos de su corazón eran de continuo hacia el mal. Y entonces Dios decidió llamar a un hombre solo, Abraham. El nombre lo tenía un poco mal colocado, porque significaba lo que él no era, Abraham. Pero Dios le cambia el nombre por Abraham, porque era un padre enaltecido, pero no tenía hijos. Alguien dijo que el Señor le añadió lo que le faltaba, por eso lo llamó Abraham. Y tenía una esposa
que ya prácticamente era una anciana, pero además de eso era estéril. ¿Y sabe qué le dijo? Sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, serás bendición. Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Y por último le dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12 del 1 al 3 dice eso. En Génesis 18 usted encuentra que Dios va a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y si no, le contaré yo a mi amigo Abraham lo que voy a hacer, siendo que en él van a ser benditas todas las naciones, en su simiente van a ser benditas todas las naciones. Y qué elegancia la de Dios, ¿verdad? Va a contarle a su amigo lo que va a hacer. Yo me acuerdo que estando en el campo misionero, yo dije, voy a llamar al consistorio para pedirle el visto bueno de un movimiento que iba a hacer. Y alguien se me acercó y me dijo, pero ¿cómo usted va a hacer eso? Si usted es el apóstol, el presidente de la iglesia aquí en este país, ¿cómo va a ir a consultar allá? Yo digo, mire, Dios es tan elegante que es soberano y no le tiene que rendir cuentas a nadie. Pero un día se acordó que tenía un amigo y dijo, le voy a comentar lo que voy a hacer a mi amigo. Y la Biblia dice que seamos imitadores de Dios, en todo, como hijos amados. Esa bendición la heredó Isaac. En Génesis 26:4, allí está. Pasa a Isaac y de Isaac pasa a Jacob. Así está escrito en Génesis 28:14, que Jacob obtiene esa bendición. Y cuando obtiene esa bendición, él parece, como era así, astuto, tramposo, parece que hace negocios con Dios. Y le dice, mira, vamos a hacer una cosa, Dios. Si tú me llevas y me traes y me bendices y me guardas y me regresas a la casa de mis padres, tú serás mi Dios hoy. Tú serás mi Dios. Y de todo lo que tú me des, el diezmo apartaré para ti. En otras palabras, te conviene ser mi Dios, porque de todo lo que tú me des, ahí tienes tu parte. En este tiempo algunos ni siquiera quieren reconocerle a Dios eso. Pero qué bueno, porque el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas y le dice a Abraham, les fue dicho, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. No dice en tus simientes como si hablase de muchos, sino como si hablase de uno solo. Dice, la cual simiente es Cristo. O sea que fuera de Cristo nadie tiene bendición. En cualquier nación que exista debajo del cielo, el que quiera tener bendición necesita al Salvador. Se llama Jesucristo. Es la simiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. La Biblia dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, dice, el cual sobre todo es Dios, bendito por los siglos, amén. Así que sin Cristo no hay bendición. Qué bueno que usted y yo estemos en Cristo, porque la Biblia dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Los que somos de Cristo tenemos todas las bendiciones.
Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero usted tiene todas las bendiciones. A veces nos quejamos y por eso al Señor no le gustan los quejumbrosos, porque ¿quién se queja teniéndolo todo? Hermano, es que hace falta esto y hace falta lo otro. Es que usted no le cree a Dios. Porque aquí dice que tenemos toda bendición. Por eso un ministro cuando va a un lugar no va buscando bendición. Él la lleva. Por eso no le da miedo ir a ninguna parte. Dice que va para el monte, para allá vamos. ¿Por qué? Porque yo llevo la bendición al monte. Y si me voy para un desierto, yo llevo la bendición al desierto. Pero falta que lo crea. Porque cuando uno no cree, la incredulidad es la que lleva al pecado. El primer hombre no creyó. Dios le dijo: el día que pecares, ese día morirás. Y el diablo le dijo: no morirás. Y le creyó más al diablo. Y nos estamos muriendo. ¿Verdad? ¿Cuántos pagan programa exequial aquí? Antes se usaba era que el más viejo compraba el cajón y lo guardaba en el alar de la casa, y que para ahuyentarla por un tiempo. Pero tarde o temprano, aunque lo prestara 10, 20, 15 veces, terminaba ocupando su cajón. Porque está establecido que los hombres mueran una vez por causa del pecado. Bendito el Señor, bendito el nombre del Señor. El Señor está aquí, hermano. Él lo prometió y Él es fiel, Él no miente, Él está aquí. Por eso desde que llegamos aquí nos sentimos tan animados, porque Él prometió estar y aquí está moviéndose en medio nuestro. Entonces, fíjense todo lo que tenían los israelitas. Las promesas, el culto, todo. ¿Y nosotros qué? No teníamos nada. Éramos llamados incircuncisión por la incircuncisión hecha en la carne. Estábamos sin Dios. No teníamos esperanza. Estábamos muertos en delitos y en pecado. Éramos hijos de ira, todos. Lo mismo que los demás, dice. En cambio, los israelitas tenían la Pascua, los panes sin levadura, la gavilla mecida, el Pentecostés. Todo eso lo tenían ellos. Todo eso. Pero qué hermoso que Dios, aunque había hecho un pacto con Abraham, no se había olvidado de nosotros. En tu simiente serán benditas todas las naciones. En la mente de Dios nunca se olvidó de nosotros. Estábamos alejados, ¿verdad? Estábamos lejos. No teníamos esperanza, pero había un plan que en algún momento tenía que favorecernos. No teníamos culto. Adorábamos lo que no sabíamos. Porque hacíamos cosas y ni sabíamos para quiénes eran. Pero entonces, qué importante que aunque los que tenían el pacto y las promesas comenzaron a claudicar, porque ahí está la parábola que en el título aparece como la de los labradores malvados en Mateo. Y dice que un hombre se fue lejos y dejó su hacienda a unos trabajadores. Y cuando llegó el tiempo de los frutos, mandó a unos trabajadores y ellos dijeron: ahí vienen esos
empleados. Golpeémoslo para que no vengan más. Y los golpearon. Y envió a otros y los apedrearon. Y por último, dijo, les voy a mandar a mi hijo. Les voy a mandar a mi hijo a ver si por consideración que es mi hijo me envían el producto, los resultados de la hacienda. Y cuando vieron al hijo dijeron, ese es el heredero, matémosle. Y le quitaron la vida. Y dice la pregunta, hablando Jesús, ¿qué hará el dueño de aquella hacienda con esos trabajadores? Dice, pues les quitará la hacienda y se las dará a otros que produzcan los frutos. Mire esos otros. O sea que estamos llamados a dar frutos. Y si damos frutos, nos limpian para que llevemos más frutos. Y si llevamos más frutos, todavía quiere que demos mucho más fruto. Porque no lo elegimos nosotros a Él. Él nos eligió a nosotros. Él nos eligió a nosotros. Fui hallado por los que no me buscaban y fui encontrado por los que no preguntaban por mí. Nadie vino aquí solo. Hay quienes dicen que no, yo vine solo. Alguien te trajo porque tú estabas muerto. Y un muerto que yo sepa no camina. El día que camine, corra. El día que usted ve a un muerto caminando, salga corriendo, hermano. En la parábola de la moneda dice que a una mujer se le perdió la moneda y ella tuvo que encender la luz, tomar la escoba y barrer por todos los rincones hasta hallar la moneda, porque la moneda no tiene vida, es un material inerte. No puede decir aquí estoy, no puede decirlo. Por eso hay que armarse con una escoba, encender la lámpara y buscarla. Nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos en delitos y en pecado. Gloria a Dios. Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Estas fiestas que mencioné son tipo del Evangelio y del derramamiento del Espíritu Santo. La Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la gavilla mecida y el Pentecostés, con su ofrenda de 2 panes con levadura. Está en Levítico 23. Y sabe que la palabra de Dios nos muestra algo interesante. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 9 comienza hablando de lo que era el tabernáculo, pero yo no voy a predicar del tabernáculo porque ya no me alcanza el tiempo. Y dice, el versículo 8 dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero acuérdese que yo comencé hablando de una buena noticia. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y sabe una cosa, que tal sumo sacerdote nos convenía, santo, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los mismos cielos. Nos convenía, ¿sabe por qué? Porque ya estando presente Él, Cristo, el sumo sacerdote de los bienes venideros, dice, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación,
Y no por sangre de machos cabríos, ni las cenizas de los becerros, sino por su propia sangre. No era por la sangre de machos cabríos, ni lo de los becerros, ni de la vaca alazana, ni nada de esto, sino por su propia sangre. Y dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Sabe que los sacerdotes de la antigüedad entraban a lo que era figura del cielo? A veces nosotros nos enamoramos de las figuras del cielo, de las formas. Pero fíjense que por eso el apóstol Pablo dice, no os hagáis a las formas de este siglo. Transformaos. Como dicen por ahí, cambie el chip. Porque a veces nos queremos parecer a David. A veces nos queremos parecer a Gedeón. A veces nos queremos parecer a Samuel. Pero ellos están pasados de moda. ¿O no? ¿Sabe que yo un día estaba en un campamento de adolescentes y me invitaron a enseñar algo? Y entonces yo dije, antes de enseñar vamos a cantar un coro que esté de moda. Y en ese tiempo ellos dijeron, carro de Israel y su gente a caballo. Y yo dije, no hombre, ese no está de moda, vamos a cantar el nombre de Jesús es dulce. Y me dijeron, no pastor, ese no. O sea que el nombre de Jesús está pasado de moda. Fíjense cómo estaban desubicados. Claro, se dejaban llevar por el ritmo nada más. Y los ritmos no es que sean malos, pero usted tiene que ver por qué usa tal o cual ritmo. Eso es lo que tiene que ver, ¿verdad? Porque aquí lo importante es el mensaje. Tenemos un mensaje. No es el volumen alto, es el mensaje. A veces el volumen alto no deja oír el mensaje. Y aquí lo importante es el mensaje. Ir por todo el mundo y tocar la batería duro. Así no dice, ¿verdad? A veces nos dejamos llevar por las figuras, que no son malas, pero si les damos mal uso, no lograremos nuestra misión. Y por el contrario, nos pueden empezar a dividir. Porque los ritmos dependen de las culturas, de las costumbres, de los pueblos divididos. Pero aquí tenemos una sola cultura. Aquí ya no hay griegos, aquí no hay pastusos ni antioqueños, aquí no hay colombianos ni chilenos. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Aquí hay cristianos de verdad, cristianos de verdad. Y los cristianos, su ciudadanía no es de esta tierra, nuestra ciudadanía está en el cielo. De allá esperamos a Jesucristo, el que cogerá este cuerpo enfermizo y lo transformará para que sea cual el cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual también puede tener sujetas a Él todas las cosas. ¿Sabe que Él purificó? Era necesario, dice, que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas. Así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Bendito sea el Señor. Y sabe que la sangre de los machos cabríos y los becerros solo cubrían por un tiempo. Ellos solo podían entrar al lugar santísimo por un intermediario que era el sumo sacerdote, y este entraba solo una vez al año. Pero ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, nos abrió un camino nuevo y vivo a través del velo, esto es de su carne,
para que tengamos libertad para entrar al lugar santísimo con confianza. Y entrando con confianza, hallemos gracia, misericordia y socorro oportuno. Pero a veces queremos cambiar eso. Hermano, porque si la sangre de los machos cabríos, de los becerros rociados, purificaban a los inmundos y cubrían el pecado por un año, dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo a Dios sin mancha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Porque Él no es como el sumo sacerdote que todos los años ofrecía un sacrificio primeramente por Él y después por el pueblo. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces. Dice, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de todos nosotros y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuántos le esperan? El que tiene esta esperanza se purifica, porque Él es puro. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. ¿En qué cosa? Dice, en toda vuestra manera de vivir. Pero no pierda de vista que somos uno en la misión. Somos uno en la misión. Aleluya. Así que por eso el Evangelio comienza, todos los evangelios comienzan diciendo de quién es el Evangelio. ¿Verdad? Porque Mateo hace la lista primero de toda la ascendencia de Jesús, según la carne, para mostrar que es el Rey. El Rey de los judíos. Y sabe una cosa, que entonces muestra cómo le habla a un hombre llamado José, hijo de David, que estaba desposado con una virgen llamada María, una muchacha virgen llamada María, pero de pronto descubrió que estaba encinta, y como él era justo y los justos no manosean a la novia, porque ahí dice eso, sí. Yo no le he tocado. Eso no es mío. Y la quiso dejar en secreto, porque un justo no habla mal del cónyuge. No habla mal. Él no quiso darle mala fama, dice, porque era un hombre justo. Y la pensó dejar en secreto. Pero se le apareció en sueños el ángel del Señor y le dice, José, hijo de David, no temas recibir a María. Lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ella ha concebido y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Jesús. Y esto aconteció para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesucristo el Salvador, el que salva de los pecados, es Dios con nosotros. Y a María también se lo dijeron en Lucas 1 y 2, porque ella seguramente se estaba dando cuenta de lo que estaba sucediendo y no entendía. Y un ángel se le aparece y le dice, salve, muy favorecida. ¿Y en qué estoy favorecida?
si no entiendo lo que me pasa. No se preocupe, es que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Dios Altísimo. Y ese párrafo termina diciendo, porque para Dios no hay nada imposible. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido para que tengamos entendimiento, para que conozcamos la verdad. Estamos en la verdad, en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Dice, este Jesucristo llamado el Hijo de Dios es el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso es que usted debe guardarse de los ídolos. Así que no se enamore de ninguna forma. Aleluya, aleluya. Hermanos, y Juan comienza diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todo lo que existe por Él fue hecho, y nada de lo que es sin Él ha sido hecho. Y entonces me llama la atención que dice, un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan. No era en la luz, solo venía para dar testimonio de la luz. Pero aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso también es el cumplimiento, ¿verdad? En el cumplimiento de los tiempos, Dios, ¿verdad?, envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que nos redimiese del poder de la ley y nos adoptase como hijos suyos. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envía a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Si hay algún lugar donde Dios derrama de su Espíritu, es aquí en este lugar, porque aquí están sus hijos. Es que a veces nos acusan de que ya nosotros no predicamos que hay que recibir el Espíritu Santo. Es que aquí lo recibimos, no porque ya eso está establecido así, que los tenemos que recibir si somos los hijos de Dios. Y uno no reclama lo que tiene, lo que es de uno. Es de uno y uno se apropia de él y ya. Es un regalo y si me lo dieron, yo lo tomo. Me apropio de él. Y lo bonito es que todo esto tiene que ver con esas fiestas que tenían los judíos y que ellos no lo entienden. Cristo es nuestra Pascua. Y dice, celebremos pues la fiesta de los panes sin levadura, sin hipocresía ni maldad. Así que la Pascua era el comienzo del año. Así a grandes rasgos se lo voy a decir, rapidito. La Pascua era el comienzo de los años. Era borrón y cuenta nueva. Se sacrificaba un cordero según el tamaño de cada familia. Y si era muy grande el cordero, se unían dos familias. Y la primera vez que la celebraron fue en Egipto cuando eran esclavos. Y ahí comenzó una nueva vida. Así que, por eso, un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan, le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? Y yo digo, yo no soy el Cristo. ¿Y por qué predicas? Porque a mí el que me envió, y ya leímos que dice un hombre enviado de Dios. Dice, a mí el que me envió, me dijo, sobre quien veas que desciende el Espíritu Santo y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y si yo lo he visto y he dado testimonio, y por eso cuando él ve a Jesús que va pasando dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que los hombres habían puesto el Cordero, pero en el cumplimiento de los tiempos Dios se proveyó de Cordero. Por eso Jesús dijo, yo soy el buen pastor.
Y ese es el Cordero y es el buen pastor. Porque Él es todo y en todos y por todos. Soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. De mí mismo la pongo. De mí mismo la pongo. Porque tengo poder para hacerlo. Aleluya. Así que en una Pascua, en el cumplimiento de los tiempos, Jesús gustó la muerte en la cruz del Calvario. Y dice que se presentó vivo por 40 días, con pruebas que no dejaban lugar a dudas de que estaba vivo. En esos 40 días le reprochó la incredulidad a los discípulos porque no creían a los que habían dicho que le habían visto vivos. Y cuando se les apareció que estaban encerrados puertas y ventanas, se atemorizaron y pensaron que era un fantasma. Y él les dijo, no, un fantasma no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y pidió de comer y comió. O sea que estaba vivo. Y a los 40 días los reunió y comenzó a hablarles y les dijo, ¿sabe qué les dijo? Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. Y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hacían 40 días que había resucitado, ¿verdad? Y subió al cielo, dice que fue llevado al cielo y ellos se quedaron tristes, pero se quedaron esperando. Así que 10 días después, en el día 50, después de esa Pascua en que Jesucristo fue crucificado, estaban en un lugar alto, aproximadamente 120. Yo no sé dónde estaban los otros porque habían más de 500 hermanos. Pero ahí dice que habían como 120. Yo no sé si usted está aquí esta mañana. Allá en el aposento alto habían como 120, pero eran como 500 o más. Yo espero que usted esté aquí esta mañana. Aleluya. ¿Sabe qué? Que en el día de Pentecostés, o sea, el día 50, el Pentecostés que ocurrió después que Jesús fue crucificado en aquella Pascua, porque había muchas Pascuas y había muchos Pentecostés, pero se desgastaron por el uso. Por eso el Señor tuvo que purificar todas esas cosas que solo eran figuras. Y las purificó con su sangre. Y entonces ahora es el día de Pentecostés. Están juntos, unánimes, en oración. Note eso, juntos. ¿Por qué? Porque se está esperando algo. Porque hay que cumplir una misión en todo el mundo. Y se necesita el poder desde lo alto. Pero la condición era que esperasen, que estuvieran unánimes, juntos. Estaban en oración, seguramente algunos estaban en ayuno y así, pero estaban en oración. Eso es lo que resalta allí. Y entonces, ¿sabe que en el día de Pentecostés, al final del día de Pentecostés, se mecía una gavilla como primicia de la cosecha? Usted sabe quién es esa gavilla mecida, ¿verdad? Hay una primicia de la resurrección entre los muertos. Esa había que mecerla ya en el mismo cielo. Así que el que subió a los cielos, entró a los cielos como una gavilla mecida que adelantaba la gran cosecha que íbamos a ver hoy. No entró con sangre ajena, entró con su propia sangre. ¿Y sabe qué había hecho derramando su sangre en la cruz del Calvario? Había muerto. Pero sabe que allá en la cruz, el libro de los Efesios dice que en su cuerpo de carne, allá en la cruz del Calvario,
Dice, mató las enemistades. Amén. Abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un nuevo, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. Óigalo, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, judíos y gentiles tienen la misma entrada por un mismo espíritu al Padre. Y miren lo que nos dice: ya no sois extranjeros, ya no sois advenedizos, sois conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Imagínese, usted lee esto y dice lo que dice el apóstol: por lo cual podáis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro, para aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Y sabe para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Imagínense la responsabilidad que tenemos. Hermanos, el mensaje que nosotros predicamos lo hacemos hasta delante de las potestades superiores. Por eso no se puede hacer uno por allá y otro por acá, sino como uno solo, como un cuerpo, porque hay un cuerpo y hay un espíritu. Porque solo hay un Señor y una fe y un bautismo, dice, y un Dios que es Padre de todos y en todos y por todos. Así que el día de Pentecostés, lo que sucedió es que todo eso que se hizo en la cruz fue acepto allá arriba en el cielo. Y como garantía de que había sido acepto en el cielo, se derramó el Espíritu Santo de la promesa. Y se acuerda que le dije que había 2 panes con levadura. Pues un pan, para que sea pan, tiene que pasar por el horno, ¿verdad? Un pan está hecho de mantequilla, de harina, de azúcar, pero ¿qué lo hace uno? El horno, ¿verdad? El fuego. Bueno, el día de Pentecostés, dice, estaban juntos, unánimes, en el mismo sentir. Y dice que de repente el lugar donde estaban comenzó a temblar. Sopló un viento recio y el lugar donde estaba comenzó a temblar. Y dice que sobre cada uno de ellos se asentaron como lenguas de fuego. Estaban haciendo de los 2 panes uno solo. Uno solo, porque esos son los 2 panes que tipifican a la iglesia. La reunión de judíos y de gentiles en un solo cuerpo. Así que aquí la Biblia nos dice, ¿verdad? Por esta causa doblo mis rodillas. Ya voy terminando. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe.
en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la altura, la longitud y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria. A Él sea la gloria en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y sabe cuándo viene eso? Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así rapidito le digo una cosa. Yo comencé la obra en un pueblecito chiquito, como de 1000 personas. Me dijeron que me iba a morir de hambre, que ahí no había sino zancudos. Y yo quise ir allá. Yo le dije a mi pastor, que era del consistorio, le dije, si quieres espera, que a mí me piden recomendados. Solo hay un lugarcito allá, sí, pero si tú quieres espera, dice, no, mándeme allá si eso es lo que hay. Y yo fui. Y sabe que aprendí una cosa, porque los algodoneros iban a ese pueblo a buscar mano de obra. Y entonces ellos repartían dinero. Llegaban a una casa y decía, ¿usted va a ir a recoger algodón? Y si el padre de familia le decía, sí. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Los va a llevar? Sí. ¿Cuántos va a llevar? 3. ¿Cuánto necesita? 500,000 pesos. Ese era un avance. Y en todo el pueblo repartían dinero. 500 aquí, 800 allá, 1,000,000 por allá. Depende de los hijos, depende de la cantidad de gente. Y por decir, era 12 de octubre el día que ellos llegaban, y decía, el 20 de diciembre venimos a buscarlos a todos. ¿Cuántos creen que esa gente que repartió todo ese dinero iba a volver por esos que habían avanzado? Allá decían avanzado, o sea, les habían dado un arra para pisar un negocio. Ese hombre había repartido mucho dinero. ¿Será que iba a regresar el 20 de diciembre? Seguramente, ¿verdad? Tenía una inversión muy grande. A nosotros nos avanzaron, no con dinero. Dios nos avanzó con su Espíritu. El día que creímos en el Evangelio, Dios nos dio las arras, el avance de su Espíritu. El Espíritu Santo es poderoso, pero apenas es el avance, el comienzo. ¿Usted cree que el que nos dio el avance volverá? ¿Será que vuelve por lo que compró? Porque Él compró una iglesia a precio de sangre, para que anunciara sus virtudes, para que le diera fama al que los sacó de las tinieblas y los puso en el reino admirable de luz de su amado Hijo. ¿Será que vuelve? Y si vuelve, lo estás esperando, porque un día sonará la final trompeta y los muertos en Cristo se levantarán primero. Y si usted está vivo, que no está en el sepulcro, será transformado. Usted está avanzado, usted tiene un avance en el corazón. Y si todavía no lo ha recibido, comprométase en esta mañana a recibirlo. Póngase de pie, porque hay muchos que todavía se están perdiendo. Seguramente hasta en su casa alguno está perdido. ¿Y usted va a dejar que se pierda? Dios no quiere que nadie se pierda. Y habiendo tanta riqueza, usted la va a dejar perder. Si en esta mañana hubiera un amigo que le quisiera entregar su vida al Señor, o
un hermano que quisiera llenarse del Espíritu Santo, que no estuviera pensando en el almuerzo. Aquellos esperaron 10 días para recibir el Espíritu Santo, y usted a veces no quiere hacer un esfuerzo de disponer de un tiempo apenas. La misión nos ha sido encomendada. ¿Será que alguno siente que está comprometido y avanzado para hacerse un compromiso esta mañana? Yo lo invito, ya sea que venga aquí o que se haga el compromiso allá, pero yo lo invito, porque el Señor está por venir. Decídase esta mañana a servirle a Dios con poder.